Hola y bienvenidos. Hoy tenemos en las entrevistas, en este caso, a un fenómeno, a un crack. Directamente desde Madrid, España, campeón de la NXT Heritage Cup, un luchador mamadísimo, el niño anónimo, el fan del pueblo, A-Kid, viene a las entrevistas. En este caso, Carlos Ruiz o A-Kid, así que lo primero de todo, tío, darte la bienvenida. Muchas gracias por pasarte por aquí. Nada, gracias a ti por tenerme. Y bueno, lo primero de todo, para aquel que haya estado debajo de una roca, a lo mejor, o aquel que no tenga conocimientos del wrestling, ¿no? Un poquito, me gustaría que te introdujeras y que explicaras a nuestro público un poco quién eres. Hombre, yo creo que lo has hecho muy bien ahora, ¿no? Bueno, soy un luchador profesional, vivo en Madrid, aunque realmente vivo mitad y mitad en Londres también, por el trabajo. Y bueno, como bien has dicho, soy el primer español en llegar a la WWE, tener un contrato con ellos. Actualmente lucho en NXT UK y he sido el primer campeón de la Heritage Cup, que es un título barra copa nuevo basado un poco en el estilo antiguo, ¿no? En el estilo que se hacía en Europa en los años 70, 60. La verdad que yo creo que los que hayan seguido, por ejemplo, la Heritage Cup lo fliparon contigo. El desenvolvimiento que tuviste fue increíble hasta que alcanzaste con la victoria. Esto en directo en la Wild World Wrestling como en NXT han sido flipantes. Y bueno, el circuito independiente también un par de las que vi, incluso algunas de las que estaban que luego televisaron por internet. La verdad que flipé porque no he podido obviamente moverme por todos lados, pero sí que verá que está bastante guay, ¿no? El tener aquí a un crack como tú. Y bueno, lo primero de todo te quería hacer un poquito unas preguntas a modo de que la gente también vaya conociendo un poco más de A-Kid, ¿no? Que la primera diría un poco de quién es Carlos Ruiz o A-Kid actualmente, o sea, aparte de un luchador, ¿no? Un poco cómo te definirías en este caso. Bueno, yo qué sé, soy un chaval muy normal, ¿no? Con sus hobbies y sus cosas. Mi trabajo actualmente es básicamente entrenar cuando estoy aquí en Madrid, y cuando estoy allí pues generalmente suele ser como un campamento, ¿no? Son 15 días aproximadamente de entrenamientos, tanto teóricos como prácticos, y luego grabar los tapings, ¿no? Que es lo que veis en televisión o en WWNet. Entonces esa es mi vida, ¿no? Al final no soy nada especial, es lo único que tengo un trabajo un poco raro. Y bueno, en este caso, para los que te hemos oído algunos ya lo sabemos, ¿no? Pero creo que puede ser algo importante. Pero ¿cómo nació A-Kid o el niño anónimo? O sea, el gimmick, ¿no? O ese personaje tan increíble que nos fascina en cada lucha. Hombre, él nació de la manera más normal posible, ¿no? Yo la primera vez que luché, ¿no? En mi debut, era un niño, tendría 15 años o... Sí, 15 años tenía. Y bueno, yo dije que me llamaba Carlos y demás, y que quería luchar contra pues el típico villano de turno, ¿no? Y el público empezó a gritar niño anónimo, ¿no? Porque bueno, al final era un niño anónimo. Y me gustó mucho el nombre, me gustó tanto que me lo quedé. Le añadí un poco el nombre en inglés para que sonase más exótico, no lo acorté para que fuese más comerciable. Y hasta entonces, pues ese ha sido mi personaje, ¿no? Y me llama mucho la atención jugar con lo que implica, ¿no? Que es pues un niño de Vallecas, al final puede llegar a donde sea, ya sea en Tabacalera, en Madrid, o ya sea WWE, y hacer frente al villano de turno. Sí, no, la verdad que creo que tu debut fue, si mal no recuerdo, ¿no? En 2012, ¿no? Fue con la Wild World Wrestling, ¿no? Correcto. En Tabacalera, justamente, ¿no? O no, espera, fue en el estadio este que tenía antes, ¿no? Era... Fue en Molino. Molino Rojo es como una parte de Tabacalera, o sea, estaba dentro de Tabacalera, es la parte pequeña, ¿no? La verdad que, y para que la gente un poco, ¿cuál fue entonces tu primer enfrentamiento? ¿Contra quién te enfrentaste? No me acuerdo muy bien del nombre del rival. Creo que fue su último combate, creo que se retiró justo después de ese combate. O sea, primer combate entras, retiras ahí a un campeón, ¿no? Y dices, no, ni siquiera un campeón. Rick Banner puede ser el nombre, creo que se llamaba. Nada, no sé, era un chaval que al final todos teníamos esto como un hobby, ¿no? Nadie se lo tomaba lo suficientemente en serio. Y creo que fue el último combate que hizo en WWE. Madre mía, o sea, bueno, es una buena racha de entrada, ¿no? Por lo menos, aunque sea combatir contra uno que se va en este caso, y es como una cosa que, por ejemplo, en NXT suele pasar mucho, ¿no? Cuando van a subir al roster principal, ¿no?
el típico combate esto de despedida, que básicamente pierde el título, o sea, eso los creativos ahí sí que... Es una cosa que me raya bastante, ¿no? Que hay mucha polémica del tema de que, bueno, claro, a ver, realmente no te van a subir a la marca llevándote el título, que bueno, que seguro que en algún momento quizás algo pasa así, ¿no? Para que haya como un cambio, ¿no? En ese caso más radical. Pero bueno, la verdad que bastante divertido. Y en este caso, la pregunta ahora del millón, que creo que es la que más ganas tengo de hacerte, es un poco de cómo conociste el wrestling, o sea, cómo conociste todo este mundillo, empezaste a practicarlo, ¿cómo fue eso? Bueno, yo lo conocí siempre de pequeño, ¿no? Siempre quería tener como figuras de acción, siempre le pedía a mis padres que me las comprasen, ya sea de Marvel o lo que sea, y una vez encontré una que era pues un motorista que estaba muy fuerte y tal, y era Goldberg, el motorista. Entonces venía con una cinta y puse la cinta, ¿no? De vídeo y demás, y vi todo eso, vi a Rey Mysterio, vi a Goldberg, vi a Kevin Nash, etcétera. Y dije, guau, ¿qué es esto? Pero yo pensaba que era una película, ¿no? Sin más. Como, yo qué sé, como ponerse la película de Spider-Man, ¿no? Contra el Duende Verde, pues al final era lo mismo. Era una película en la que esta gente luchaba en un ring y demás. Y luego en la época 4, allá por el 2007, 2008 o así, yo creo que como muchos niños y no tan niños, ¿no? En España, me volví a aficionar y descubrí un poco más lo que era, ¿no? Fui a algún evento en vivo de WWE que hizo aquí en Madrid y me apunté a entrenar en Madrid. Claro, y tú empezaste a entrenar en este caso, ¿no? En lo que es Lucharama, ¿no? No era Lucharama en aquel entonces, yo tenía 10 años, o sea, de esto hace vale. 14. Nada, era como un pequeño sótano en un gimnasio de la calle Jorge Juan. Ostras. Y éramos los que posteriormente íbamos a crear la WWE. Ah, amigo, claro. O sea, es donde nació un poco, ¿no? Donde se gestó lo que fue todo lo de la World Wrestling y demás. O sea, eso no... Sí, pero todavía no existía como tal. Claro. Ostras, pues la verdad que bastante interesante, ¿ves? Me he quedado loco porque lo he relacionado, ¿no? Rollo Peter Parker, ¿no? O sea, no empieza entrenando ahí sino lo típico, un sótano ahí en un gimnasio. Muy a lo superhéroe, tío. Está bastante top. Y en este caso, un poquito del tema de... O sea, ¿qué es para ti el tema del wrestling, la lucha libre, todo esto? O sea, es más que un hobby, ¿no? Por lo que veo ya es tu trabajo y todo esto, ¿no? Pero ¿cómo definirías el qué es para ti todo? Bueno, empezó siendo un hobby, obviamente, ¿no? Pero a día de hoy no puedo decir que lo sea. 100% abajo con todo lo que ello conlleva. Afortunadamente es un trabajo que me gusta mucho hacer, ¿no? Al final yo considero que el wrestling es un arte y bueno, nosotros somos artistas, ¿no? los que lo hacemos. Pero para hacerlo, en vez de tener que tener unos pinceles cuidados o haber estudiado interpretación o poder controlar tu voz o demás, pues simplemente tenemos que controlar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que entrenar para estar lo suficientemente ágiles, fuertes, etcétera, y también la parte interpretativa del wrestling, ¿no? De las promos y demás. Pero yo considero que al final lo que hacemos es eso, contar historias de la mejor manera posible en un ring. Claro. No, además, justamente lo que has dicho, realmente creo que a día de hoy, ¿no? En la era actual, sobre todo yo lo he notado también mucho, ¿no? En la era sin público, pero el tema de la importancia siempre, ¿no? En un luchador, no solo la parte luchística, la parte, por ejemplo, en tu caso, creo que probablemente de todos los luchadores que he visto, diría que eres uno de los más técnicos. Y es una cosa que la verdad que me flipa bastante porque, por ejemplo, el enfrentamiento que tuviste contra Devlin, que ahora en breve se va a repetir, ¿no? Es como que ves mucho, ¿no? Esa diferencia de los típicos powerhouse, tal. En tu caso, aparte de que eres súper ágil, ¿no? Eres muy técnico, el tema del llaveo y todo eso lo controlas bastante y, bueno, creo que seguro que con eso estás destacando un montón porque por lo que he visto yo en combates, en la vida real y todo eso contigo, he flipado bastante, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, o sea, ¿cómo te definirías, ¿no? En lo que un luchador sería? Porque Micro, por ejemplo, que te digo, lo que he visto me ha flipado bastante. Creo que te tienen que dar ahora, ¿no? Más todavía, poco a poco, ¿no? Supongo que en NXT UK y tal, el tema del micro también nos van enseñando, incluso a lo mejor opciones, cómo llevar un poco, ¿no? Todo eso. Sí, bueno, yo, a ver, yo nunca he tenido problema real con el micro, ¿no? Sobre todo cuando hacíamos shows independientes en España y tal. El problema que me encontré al llegar a NXT UK es que el micro era en inglés. Claro. Entonces, aunque yo pueda hablar inglés y entenderlo bien, no es lo mismo hacer una promo a un nivel alto, no como piden en WWE en inglés, si no lo dominas mucho. Entonces,
ese primer año de adaptación yo lo usé para aprender a hacerlo, ¿no? Para aprender a expresarme bien en inglés, para aprender a encontrar mi propia voz. Y creo que es algo que se ve, ¿no? En el capítulo, por ejemplo, de ayer hice una promo en Ring, que es algo que yo qué sé, la primera vez que he llegado a WWE yo jamás hubiese pensado que podría haber hecho eso como lo hice, ¿no? Y es algo que estoy disfrutando mucho. La verdad es una parte nueva de mi carrera y es un desafío que me gusta coger y volver a entrenarlo, ¿no? Porque al final, como tú bien has dicho, he gastado mucha parte de mi vida en perfeccionar los aspectos técnicos del wrestling, ¿no? Lo que es llaveo y demás. Y ahora me estoy encontrando muchas más avenidas, ¿no? Por las que ir y mejorar. Sí, bueno, aparte es lo que te digo, es que justamente, claro, las promos, por ejemplo, que, a ver, en la Wild World Wrestling obviamente creo que os daban, teníais más tiempo de promo, todo eso, pero sí que es verdad que, claro, en los shows tipo NXT y tal, al ser televisados y demás, claro, muchas veces veo como que se ajusta todo también a un tiempo, ¿no? Es un poco quizás más complicado a lo mejor que en el show independiente, que tú coges y puedes estar a lo mejor fácilmente haciéndote una promo con tu rival, encima del ring, subiendo el ambiente, ¿no? De una manera quizás más sencilla, porque no tienes como un limitante de tiempo de programa que suele haber en el tema de la WWE, ¿no? Bueno, pero pasa igual con el combate en sí, ¿no? Al final es eso es lo que cambia, ¿no? Al final, el combate es exactamente igual, luchar es exactamente igual, pero cuando tú estás luchando para televisión tienes que tener mucho más cuidado con lo que haces, ¿no? Porque te pasas un poco, es tiempo que le estás quitando a tus compañeros y viceversa. Claro. Entonces es lo que tienes que hacer. Sí, no, al final la verdad que es lo que decimos, ¿no? Es un poco complicado el tener todo eso en la cabeza, lo que tienes que tener, más lo que digo, salir ahí al ring, darlo todo en la lucha, es mucho más trabajo creo que el del que realmente la gente no ve a través de la pantalla o cuando está ahí en vivo. Y es una cosa que siempre creo que hay que evaluar. Y ahora en este caso, ¿no? Un poquito terminando esta primera parte, bueno, ha sido el primer español, ¿no? En lograr un contrato con la WWE, la World Wrestling Entertainment. Y en este caso te iba a preguntar, ¿te imaginabas llegar a lograr algo tan increíble? Algo que ya de momento te has convertido, ¿no? En el primer español en lograr esa meta. Pero aparte es lo que digo, has empezado también muy joven y la verdad que aún te queda mucho, ¿no? Por camino por delante. Ya tienes una copa como la Heritage Cup, que es también un logro que has ganado el primer torneo de eso, ¿no? Y la verdad que, joder, de momento creo que eres el español que más logros ha conseguido y ya va a ser complicado, ¿no? Ir superando de momento como vas. Sí, bueno, mi objetivo es seguir superándolos, ¿no? Al final, yo qué sé, yo cuando empecé en esto no pensé que iba a llegar a donde estoy a día de hoy, porque no había nadie, no había nadie de España en WWE y no veía un camino claro, no veía, no sé, si quieres ser ingeniero, no, el camino es claro, tienes que ir a la universidad, tienes que hacer prácticas en una empresa y al final vas a trabajar, pero en este caso no existía tal camino. Y yo creo que lo bueno de esto es que yo he creado ese camino para la siguiente persona, ¿no? El siguiente niño o niña que quiera ser luchador de WWE puede llegar a ello pues eso, básicamente con trabajo duro, un poco de suerte y perseverancia, que al final es lo más importante. Bueno, pero al final es lo que digo, gracias a tu esfuerzo, a tu dedicación, ¿no? Lo que digo, aparte de ya convertirte en un referente, claramente que lo has hecho. Yo creo que lo top es eso, ¿no? Un poco el que has conseguido algo que muchos soñaban con ello y por fin yo creo que has roto una barrera para España, eres un referente en este caso. Y bueno, alguna palabra así de motivación que quieras decir a todos esos jóvenes, ¿no? O esas chicas, ¿no? Que quieran llegar al tema del wrestling como algo profesional y demás. No sé, yo creo que no soy nadie para motivar a alguien a hacer esto, ¿no? Es algo muy duro, pero también es algo muy bonito. Entonces, si la persona lo siente dentro de sí misma, no va a necesitar esa motivación extra. Y si no, posiblemente encuentre muchos baches en el camino, ¿no? Porque es muy duro, es lo que estábamos hablando antes. No solamente es prestar atención a las cámaras, al minutaje, al oponente, es también pues los viajes, la vida en carretera, ¿no? Los aeropuertos, los vuelos, etcétera. Pero es muy bonito cuando lo haces. Ok, pues nada, vamos un poquito a pasar a la siguiente sección de la entrevista, así que vamos con ello. Y bueno, en este caso vamos a pasar a una nueva parte, ¿no? En lo que sería esta entrevista, que sería un poquito lo que ha sido tu paso, ¿no? Por las independientes. En este caso, bueno, yo te conocí cuando fui una de las veces a ver la Wild World Wrestling, ¿no?
Pero bueno, has pasado también por... ahí sería un poco como donde empezaste, ¿no? Y has estado un poco por otros sitios del circuito independiente de wrestling. En este caso, lo primero que te iba a preguntar es, en el tema de las independientes, ¿no? La Wild World Wrestling y demás, ¿cómo sería tu paso por ahí? ¿Qué cosas, qué momentos recuerdas más de tu paso por la marca del Lobo Blanco? Bueno, hay muchísimos recuerdos, ¿no? Obviamente es la primera empresa independiente para la que luché. Recuerdo con especial cariño la primera rivalidad que tuve, ¿no? Que fue como con Rod, como hemos hablado antes. Fue una rivalidad en la que íbamos a acabar siendo hermanos, ¿no? en la historia, y realmente se forjó como un vínculo entre nosotros, porque nos importaba algo más allá de qué historia contar o qué personajes hacer. Nos importaba un poco más el wrestling, ¿no? y intentar hacer el mejor combate posible. Yo recuerdo aquel primer combate, ¿no? en Dogma, si mal no recuerdo, y acabar muy, muy contentos ambos. Con el nivel que habíamos dado, que obviamente si lo vemos ahora, ¿no? Pues está muy lejos de lo que somos. Recuerdo también con especial cariño la primera vez que luché contra un import, contra Ricochet. Recuerdo el combate contra Saber, ¿no? Que es posiblemente uno de los combates más importantes de mi carrera. Recuerdo con mucho cariño las veces que pude compartir ring con mi pareja en Tabacalera. Es algo muy, muy curioso, ¿no? Que no todo el mundo puede decir que ha hecho. Y en general es una etapa muy bonita, ¿no? Pasando por Tabacalera hasta la Sala Soco. Es algo muy bonito, no solamente de mi carrera, sino del wrestling español. Sí, bueno, y además en este caso lo que digo, yo me acuerdo siempre la primera vez, ¿no? Que te vi entrar un poco en el ring con aquella vez que llevas lo de la araña escarlata, ¿no? Y la verdad que también es lo que digo, también define un poco a lo mejor en tu gimmick, ¿no? Tu estilo, que siempre has sabido un poco como a lo mejor desmarcarte de lo más habitual en las indumentarias, por ejemplo, y es una cosa que también llamaba mucho la atención. La verdad que lo que digo, a nivel de storylines, justamente de la White Wolf, creo que han sido muy buenas, o sea, he visto muchas cosas chulas con lo que era tu personaje ahí, ¿no? De niño anónimo y tal, el gritar, el furor de la gente con ¡Niño anónimo! ¡Niño anónimo! Era brutal, ¿no? La verdad que lo que digo, es eso que al final yo creo que es lo que desmarca también, ¿no? De cuando un wrestler transmite toda esa energía a la fanaticada que está desde fuera dándolo todo a pulmón, ¿no? Con ganas de verte luchar, de ver qué tal es tu pelea, tu rivalidad, no sé, tu historia, cómo va avanzando, ¿no? En el río este de lo que es el storyline dentro de las compañías. Y bueno, recordando un poco eso también, es una cosa que también se te puede decir, ¿no? Un poco, ¿no? El rollo la relación que a lo mejor podríamos sacar, ¿no? De A-Kid o el niño anónimo, con lo que sería, por ejemplo, Peter Parker Spider-Man. Por ejemplo, me chivaron por ahí, ¿no? Que estuviste de profesor, ¿no? Y a la vez luego eras wrestler, o sea, es algo como Peter Parker, ¿no? Reportero de día y superhéroe el fin de semana o durante todas las noches, ¿no? Y en tu caso era lo mismo. O sea, esa etapa también, ¿cómo la viviste? Hombre, esa es una de las etapas más duras, una de las más duras y de las más bonitas de mi carrera, ¿no? Era trabajar de lunes a jueves, como bien has dicho, de profesor, pero yo no llegué a terminar la carrera, pero estudié 3 años de matemáticas. Y los fines de semana, de viernes a domingo, luchaban las independientes. Entonces, literalmente no tenía vida, no tenía nada que no fuese eso. El poco tiempo que tenía sacaba para estar con mi pareja y demás, pero siempre estaba como agotado, casi no tenía tiempo de ir al gimnasio. Una etapa muy, muy dura, pero bueno, al final dio sus frutos. Sí, no, porque a ver, al final estudiar una carrera, o sea, yo que hace poco estoy con lo del máster, con un doble máster encima, o sea, lo he pasado fatal. O sea, lo que digo, no vivía, o sea, al final dormías 4 o 5 horas, no duermes bien, lo que digo, vas a entrenar, estás reventado completamente y ya cuando luego te toca entrenar a la gente, estás que dices, bueno, me gustaría estar corriendo a su lado, pero lo hago y probablemente ha hecho la pota y me caigo aquí y me desmayo. O sea, la verdad que es el tema de, lo que digo, sobre todo con el tema del wrestling, ¿no? El entrenamiento, el tener un cuerpo preparado. Al final es que tienes que respetar sobre todo mucho las horas de descanso, el sueño, la alimentación, o sea, es que justamente, claro, tienes que cubrir tantos aspectos que al final estando estudiando o trabajando lo que sea es que es muy complicado. Y en este caso otra preguntita, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito con un resumen cronológico, ¿no? De cómo fue tu etapa en lo independiente. Empezaste, hemos visto, ¿no? Por la Wild World Wrestling, luego de ahí ya tuviste algunos combates, ¿no? Fuera de ella y en otros circuitos y, por ejemplo, la Pro Wrestling Guerrilla, pero ¿cómo fue un poco toda esa etapa? Bueno, es una etapa, a ver, el mundo de las independientes es un poco salvaje en ese aspecto, ¿no?
eres un mercenario y a veces te contratan para luchar, ese es el tema. Entonces yo empecé en White Wolf, tuve un par de combates, ¿no? Como hemos mencionado antes, el de Ricochet, el de Saber y demás, que me abrió las puertas para otras empresas, ¿no? Otros promotores que veían ese combate y decían, wow, quiero a ese chaval en mi empresa, ¿no? Entonces empezamos a luchar en Irlanda, luchar en Londres, incluso repetir, por ejemplo, el combate contra Saber, ¿no? Tuve la posibilidad de hacerlo en Londres. Y así es como funciona un poco, ¿no? Pro Wrestling Guerrilla, si no recuerdo mal, es algo que se me ofreció por haber tenido un buen combate contra Will Ospreay en Madrid. Era un poco causa y efecto, ¿no? Si tenías buenos combates, empezabas a tener mejor nombre y la gente te empezaba a contratar más y más. Entonces ibas a tener un mejor nombre aún y es un poco una escalera, ¿no? Es muy sencillo el proceso en la liga independiente, pero también es muy duro porque dependes un poco de tener ese punto de inicio, ¿no? Y ahora, por ejemplo, o sea, viéndolo ya, ¿no? Desde que ya estás fuera, estás en la WWE, estás ya en el extranjero, eres internacional, ¿no? Como podríamos llamar. ¿Cómo verías lo que fue la evolución, ¿no? De Akit o Niño Anónimo, ¿no? En tu caso de tu personaje, ¿no? En todo lo que fue el circuito independiente, hasta llegar, ¿no? Un poco a lo que es NXT UK. O sea, un poco la historia de tu personaje, ¿podrías resumirla para que la gente que a lo mejor no haya visto la Wild Wrestling pueda entender un poco todo lo que es el gimmick detrás de Carlos Ruiz? Es un poco lo que hemos, o sea, la vida real y la vida de ficción se entremezclan mucho, ¿no? En este caso, porque yo empecé siendo un niño sin saber muy bien lo que hacía, ¿no? Y al final he acabado en la empresa más grande de todas. Pero realmente lo único que he tenido ha sido pasión por lo que hacía. Yo recuerdo los primeros combates que hacía en Madrid. Iba con la misma pasión que voy ahora, ¿sabes? No, para mí no es distinto luchar en Tabacalera, luchar en Londres, luchar en Nueva York. Al final a mí me gusta mucho estar en ese ring. Y creo que eso es la clave de mi personaje, ¿no? Que no importa dónde esté, al final voy a dar el 100% de mí. Eso es un poco lo que es Akit. No, la verdad que lo digo, la última lucha que vi antes de la pandemia, ¿no? En este caso en la sala Soho, es lo que te digo, o sea, creo que te vi con la misma ilusión que el primer día y las primeras veces que subiste al ring. Pero sobre todo es lo que digo, también, a ver, sí que se ha visto la evolución obviamente, ¿no? Sobre todo la parte técnica, cómo ejecutas las movidas ya con una total naturalidad, en plan, esto facilísimo, ¿sabes? Ya, o sea, es una cosa que sí que me llama mucho la atención, ¿no? De la seguridad con la que se te ve en cada momento, en cada movida, cuando estás, por ejemplo, incluso lo que te digo ahí, cuando estabas en el micro, el desafío, el rifirrafe. No sé, la verdad que me gustó mucho y lo que digo, el cómo interactuabas con el público, que sí, creo que es una cosa que siempre has conectado mucho, ¿no? Con el público, porque yo me acuerdo que es que incluso, es que sin que dijeras nada, o sea, ya entrabas, antes de que salga tu tema, ya, Niño Anónimo, subías, tal, seguía la gente, o sea, es como lo que digo, ¿no? A lo mejor es lo que a lo mejor a veces hace también que destaque eso, ¿no? El rollo de subes al ring y antes de que siquiera ya empieces a dar la promo, ya tienes a la gente ganada, tío, o sea, es la verdad que bastante top. A ver, pero yo creo que es hace poco tiempo, de hecho, estuve con mi pareja viendo un concierto de jazz y noté lo mismo en uno de los músicos, ¿sabes? Yo creo que cuando tienes esa pasión, eso se transmite a la gente, ¿no? Cuando tú ves a un artista con tanta pasión y que está disfrutando tanto lo que está haciendo, es imposible no tener esa energía de vuelta hacia él o hacia ella. Entonces, eso ha sido todo lo que me ha preocupado en mi carrera, ¿no? El tener esa energía, el tener esas ganas y luego obviamente pues entrenar al milímetro todo lo que hago en el ritmo para que haya el menos número de fallos posible. Y en este caso, ¿cómo fue, no? Para ir terminando con esta parte, ¿cómo fue el momento en el que te dijeron, cómo fue el puente, ¿no? Mejor dicho, para pasar de lo que es las independientes y demás a NXT UK? O sea, ¿cómo fue aquello? ¿En algún combate directamente se pusieron en contacto contigo? ¿Te hicieron alguna prueba? ¿Cómo fue esa gran aventura ya para despegar, dar tu rienda a lo internacional? Hicimos, tanto Carlos como yo, hicimos una... No quiero llamarlo prueba, pero es como una semana, ¿no? De básicamente estar en el Performance Center de Londres y un poco vivir la vida que viviríamos con un contrato.
¿vale? O sea, entrenábamos igual que los luchadores con contrato. Luego incluso tuvimos la oportunidad de debutar, ¿no? en televisión, tuvimos un pequeño combate tag. Y yo creo que esa fue un poco la prueba, ¿no? que me hicieron, porque meses después recuerdo sí que estaba haciendo un show y me llegó un email, ¿no? De queremos contar contigo, aquí tienes el boceto del contrato, ¿no? Y fue así de sencillo. Fue literalmente esperar un par de meses, contactaron conmigo, yo obviamente acepté el contrato y desde ahí pues ya era parte de NXT UK. Y el tema del Performance Center, ¿no? Que para la audiencia, los que a lo mejor quizás no sepan, es como es lo que básicamente, ¿no? Ahora mismo está muy vinculado a NXT, ¿no? Se supone. Igual que antes estaba con lo de Florida, ¿no? Y demás. Ahora el tema es... El Performance Center es como el lugar en el que se prepara, ¿no? A lo que son las futuras superestrellas de la WWE, ¿no? Ajá. O sea, ahí lo que tenéis es como una casa, ¿no? Supongo, o la casa ahí no entra. Es para vuestro sitio de entrenar. No, solemos dormir son como unos hoteles barra apartamentos, ¿no? Que nos pone WWE. Y el Performance Center es simplemente un sitio donde se entrena. Es que es difícil describirlo, ¿sabes? Porque no es comparable a nada. Es un lugar en el que tenemos, en nuestro caso, 2 rings montados y una sala de musculación, ¿no? También tenemos zonas de visionado para las clases más teóricas y demás. Y bueno, en mi caso es lo mejor que me ha podido ocurrir, ¿no? Porque tuve la posibilidad de, por primera vez en mi vida, entrenar con entrenadores reales, ¿sabes? Gente que realmente supiese lo que estaba haciendo y enseñarme cómo hacer aquello que amo tanto, ¿no? Entonces, ese primer año en el Performance Center intenté ser lo mayor esponja posible que podía ser y absorber todos los conocimientos de todos y cada uno de los entrenadores que había allí. Wow, no, la verdad que es lo que digo, es que para muchos creo que es un sueño, ¿no? Es como una escuela o instituto, ¿no? O universidad de wrestling, vas, aprendes, te enseñan. La verdad que creo que es una experiencia que, wow, es que podría dar para mucho, ¿no? En el tema de descubrir ahí lo que digo, llega cualquier persona y dices, wow, esto es un mundo aparte. O sea, y el tema del entreno, por ejemplo, y demás, así en plan curiosidad, ¿no? Me refiero, normalmente ahí, por ejemplo, trabajáis también con alguna cosa, aparte de la sala de musculación, todo esto, por ejemplo, habéis trabajado a lo mejor con algo de las máscaras, por ejemplo, estas para la respiración, algo de natación, o simplemente es más tirando a lo físico, ¿no? Con cuerdas a lo mejor, musculación, cintas de correr, o por ejemplo, eso ahí como más o menos lo has vivido tú, ese tipo de entrenamiento. Nosotros tenemos un coach que nos dice un poco lo que tenemos que hacer en camp. Y se basa casi al 90% en evitar lesiones, ¿no? Porque son campamentos justo antes de las grabaciones, entonces lo último que quieres hacer es, yo qué sé, coger sentadilla e intentar hacer la repetición máxima de tu vida y lesionarte en la espalda o lo que sea. Entonces todo se basa en seguir acondicionando a la vez que estamos recuperando nuestro cuerpo y evitando esa posible lesión al entrenar. Aparte de eso, cada persona es un mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, para conseguir mi cardio ahora mismo estoy haciendo jiu-jitsu, ¿no? Que es algo que me ayuda a tener un cardio similar al que puedo tener en un ring. Hay gente que hace boxeo, hay gente que, como bien has dicho, nada. Yo que sé, cada persona es libre, ¿no? De elegir lo que más le guste y lo que mejor le funcione, porque al final cada cuerpo es único y claro, necesitas ese proceso de conocerte a ti mismo y saber lo que te funciona. Y bueno, en este caso, ahora que nos has explicado un poquito del tema del territorio de desarrollo, ¿no? Es hora de hablar de una de las cosas que a mí creo que más me emocionan, ¿no? Que es el tema de la llegada en NXT. O sea, ¿cómo fue esa llegada, tus primeros combates, tus primeros momentos? ¿Cómo fue todo eso? O sea, yo creo que es como romper, ¿no? Una cuarta pared de la primera vez que vas a salir en la tele en NXT UK. ¡Guau! Cuéntame, tío. O sea, estoy flipando con eso. Bueno, pues fue básicamente entrenar, ¿no? Estuve unos meses en el Performance sin poder debutar y a los, no sé si fueron 3-4 meses quizá, me dijeron que iba a debutar en televisión y contra uno de mis ídolos, que era Cassius Ohno. Y nada, la verdad que fue increíble, ¿no? Fue como uno de esos sueños que tienes cuando eres pequeño. Recuerdo estar en la esquina, ¿no? Ver el logotipo de NXT UK, ver al público y demás y escuchar la música
pues eso, ¿no? De tu héroe y verle salir y demás y saber que te tienes que pegar con él. Es literalmente un sueño hecho realidad. Sí, no, la verdad que es lo que digo, es wow. Y la gran diferencia, por ejemplo, o sea, en este caso ya estás en NXT UK, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco tu paso, ¿no? Un poco en plan resumen por NXT, o sea, hasta la Heritage Cup. ¿Qué combates a lo mejor te gustaron más, disfrutaste más? ¿Notaste realmente, ¿no? la diferencia a lo mejor ya de estar trabajando con la WWE en el caso de a lo mejor horario, de viajar, ya todo eso ya es un poco diferente, ¿no? Supongo. Es mucho más cómodo, ¿no? Por razones obvias. El problema de las independientes es que no tienes una seguridad. Casi no hay veces que los promotores ni siquiera te pagan el vuelo, entonces tienes que tirar un poco de los ahorros que yo no tenía. Y ahora no es el caso, ¿no? Ahora te aseguras de que te están cuidando en todo momento, de que vas a dormir en buenos hoteles, de que vas a llegar siempre a tu destino a tiempo, con tiempo suficiente para preparar tus combates, ¿no? Que vas a poder dormir bien antes de un combate, que te vas a poder duchar después de un combate, eso es muy importante. Y a día de hoy pues estoy muy cómodo, ¿no? Estoy muy cómodo porque considero que ellos ya tienen un poco de confianza en mi trabajo, ¿no? Y me dejan expresarme, o sea, el hecho de que me dejen hacer un Ironman, el primero en la historia de la marca, ¿no? En una semana es increíble para mí, es uno de mis combates mi tipo de combate favorito. Y me siento realmente muy realizado como artista en la marca, ¿no? Siento que les gusta lo que hago y a mí me gusta lo que hago. Entonces es que no puedo pedir más. No, aparte es algo importante, ¿no? Al final esa realización, eso, el ver que realmente estás marcando un camino, tu propio camino, ¿no? Tu propio viaje en esto. Y lo que digo, por ejemplo, lo que es que allí en NXT has tenido también combates bastante interesantes, o sea, ya desde el principio creo yo. O sea, has estado en buena storyline, que diría, y la verdad que lo que digo, has tenido rivales que para muchos ya es más que un sueño, y en este caso, así de los rivales de NXT y tal, ¿cuáles a lo mejor han sido los combates que más te han gustado dentro de NXT UK? Recuerdo con mucho cariño, obviamente el debut, ¿no? contra Kazuo Shono. Recuerdo con mucho cariño luchar contra Brian Kendrick. Wow. Es una de esas personas que, no sé, yo crecí viéndole, ¿sabes? Crecí viéndole. Los vitamínicos. De hecho, se lo dije a él, ¿no? Sigo teniendo una figurita tuya en casa de mis padres. Y yo qué sé, son esas cosas que obviamente solamente pueden ocurrir en WWE, ¿no? Y también recuerdo con especial cariño el combate que tuve contra Ilja, porque tiene una historia muy bonita ese combate. Y es que ese combate no iba a verse públicamente, ¿no? Ese combate era únicamente para la gente del estadio en el que estábamos luchando. Y nos dijeron literalmente, bueno, pasáoslo bien, ¿sabes? Haced el combate que queráis hacer y es un poco para la gente, ¿no? Para la gente y para vosotros. Y resultó ser uno de mis... Perdón. Resultó ser uno de mis combates favoritos, ¿no? Porque, yo qué sé, realmente nos lo pasamos bien, nos expresamos como artistas y a la gente le flipó. Recuerdo que la gente empezó a cantar NXT, y al final lo usaron en televisión. Sí, eso te iba a decir. Digo, pusieron ese combate. O sea, claro, pero no lo pusieron en NXT que tocaba, pero lo han puesto después, o como o lo añadieron a cuando lo pusieron. Claro, fue por la pandemia, ¿no? Por la pandemia nosotros tuvimos que dejar de grabar episodios. Claro. Y utilizaron un poquito lo que tenían en biblioteca, y una de las cosas que utilizaron fue aquel Dark Match, Ilja contra Iki y tal, que el mundo nunca iba a ver, y al final pues justamente lo que digo, yo creo que es que además ese es de los que más disfruté, o sea, el era, digo, y luego está lo que se publica. Vamos ceñidos por la gente, ¿no? Porque al final la gente está viendo muchos episodios y tampoco quieres tenerlas allí 6 horas metidos, ¿no? Pero sí que es cierto que no tienes ese... yo no me preocupaba por las cámaras en ese combate, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué me iba a preocupar por mostrar mi cara hacia cierta cámara si sé que no se va a echar en televisión? Entonces al final te sientes un poco más libre y demás, y ese combate me enseñó a que realmente debería luchar así siempre, ¿no? Debería luchar con esa libertad. Y en NXT, por ejemplo, o sea, una vez ya dentro, ¿no? El tema de la familia de la WWE, o sea, hay algunos luchadores con los que a lo mejor hayas coincidido más, con los que a lo mejor, yo que sé, hayas salido simplemente a tomarte un café y demás, o sea, habrás hecho muchos vínculos, mucha amistad con algunos, ¿no? Sí, hay muy buenas amistades, ¿no? Por ejemplo, la historia, esta es un poco la obvia, ¿no? Pero la historia que tengo en televisión con Tyler, ¿no? De que es como mi amigo y
desafiamos mutuamente y demás. Es una historia más o menos real, ¿no? Porque tenemos como un pequeño club de ajedrez en NXT UK, que es Tyler Bate, Saxon Huxley y yo, y de vez en cuando se va uniendo gente y demás que quieren jugar. Y es una historia más o menos real, porque al final nos desafiamos con las partidas de ajedrez, ¿no? Un día gana uno, el otro día gana el otro, y el que pierde entrena un poco más para ser mejor el siguiente campamento. Entonces, sí, al final, yo qué sé, es gente con la que vas a estar muchísimo tiempo en carretera, en hoteles, entrenando y demás, y se crean relaciones muy importantes. No, sí, aparte me ha dejado flipado porque has dicho lo del ajedrez y no sé por qué se me ha venido a la mente, digo, en vez del Bullet Club, ¿sabes? De Chess Club. La nueva facción, tío. No, la verdad que está guay también lo que digo, que ver que hay más luchadores, ¿no? En ese caso que comparten contigo otras aficiones fuera del wrestling, obviamente. Pero no sé, es algo que llama mucha atención porque en tu caso, por ejemplo, es lo que digo, ¿no? O sea, tu chica, que también es luchadora, ella está en España normalmente, ¿no? O sea, ella... Sí. Entonces, claro, el tema es que tampoco la puedes ver, todo eso, es que eso también... O sea, eso es un poco también duro, ¿no? En lo que es, por ejemplo, el llevar una relación, estar en NXT, todo eso, claro, tú cuando puedes vienes a España, tal, ella ha ido también a verte allí algunas veces, ¿no? Creo recordar. Sí, pero son en las independientes. En WWE Claro. no ha podido. De hecho, es una pena, ¿no? Porque, yo qué sé, yo, por ejemplo, los combates más importantes que he hecho en WWE hasta la fecha han sido sin público. Claro. Entonces estoy seguro de que ella hubiese estado allí para cuando yo gané la Heritage Claro. Cup, ¿no? Por ejemplo, y haber podido compartir ese momento. Pero bueno, es la etapa que nos ha tocado vivir, ¿no? Yo creo que ha sido dura para todo el mundo. Entonces, para los wrestlers también. No, obviamente. Es lo que digo, es que en este caso, claro, lo que no se ha visto, ¿no? En esas cámaras, en esos vídeos, en todo lo que ha habido en esta era sin público, porque al final ha sido como una era nueva, ¿no? O sea, hemos pasado de un momento que estaba todo súper guay a una era que no venía público, luego en el caso de SmackDown y demás, ¿no? Hasta el Thunderdome, con el tema de que era una manera de que los fans, ¿no? Pudieran estar ahí dentro. Sí. Pero claro, para un luchador es lo que digo, o sea, y más lo que digo, tiene una pareja que comparte tu afición, que es algo que ya es bastante lo que digo, a veces inusual, ¿no? El poder tener algo así. Y claro, en esos momentos, igual que tu familia, ¿no? Son, por ejemplo, con la Heritage Cup, es lo que digo, es como, por ejemplo, la etapa de Drew McIntyre, ¿vale? De Raw, que ha ganado un campeonato de los más importantes y, jope, ha tenido que ser sin público, ¿sabes? Y son cosas que también es un momento duro porque estás haciendo un logro increíble, ¿no? Pero en contrapartida es un logro que te gustaría compartir con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, ¿no? Y ves que por culpa de una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Con el wrestling, que es la pandemia, como que no puedes y dices, qué rabia. Pero bueno, seguro que en el futuro, ahora poco a poco, conforme esto ya va mejorando, ¿no? Seguro que para otra lucha podrán estar ahí y seguro que ese apoyo siempre creo que también te da todavía, ¿no? Más energía para darlo todo en el ring, que el saber que están ahí contigo. Exacto. La verdad que... Habrá que ganar otro título. Ahí, a por todas. Y hablando un poco aquí en este caso, ¿no? Bueno, para los que no lo sepan, ¿no? Bueno, Sara León, ¿no? Es el nombre artístico, ¿no? De tu chica. Ajá. Que la pueden... Ella ahora, por ejemplo, está en Wild World Wrestling y en alguna independiente más, ¿o...? Sí, es una luchadora independiente. Entonces, de nuevo, ha luchado... recientemente ha luchado en Resist hace un par de días, de hecho. Barcelona, ¿no? Luchó también en WXW. O sea que la podéis ver en WWE Network, y ha tenido muchísimos combates en White Wolf, alguno de ellos contra mí incluso. Sí, yo me acuerdo de cuando le pateó al chico Barcelona y le dio una paliza, que dije, madre mía, chaval, digo, ojo con la Sara León aquí, que viene a partir frentes a quien sea. No, la verdad que es algo que también mola mucho, ¿no? El compartir la afición y tal, y bueno, ojalá quizás, yo que sé, en un futuro, ¿no? Llegue a NXT o algo, tío, y podáis estar ahí juntos en plan rollo D-Way o algo así, ¿sabes? Porque al final, yo que sé, tener siempre una pareja, yo creo que también da muchas opciones, ¿no? En lo que son storylines, en también esa seguridad de poder estar juntos, ¿no? En un mismo techo ahí viviendo, y luego que es el trabajo y tal, y vais con una sonrisa en la cara y dices, vamos a tope. La verdad que está bastante guay. Sí, y eso es un poco la historia que quiero, ¿no? Cambiar la historia. No quiero cambiar un poco los límites que tenemos en NXT, que fui el primer campeón de la Heritage Cup, ¿no? Y establecimos un estilo propio de la marca, como son esas rondas británicas. Ahora mismo voy a hacer el primer combate Ironman de la historia de la marca, ¿no? Entonces, pensar en cuál es el siguiente desafío y hacerlo, ¿no? Saltar de cabeza y aprender en el proceso. Claro. No, la verdad que es lo que digo, en ese caso es que estás también
llevando la marca, ¿no? A hitos nuevos, a cosas que no habían hecho todavía ahí, y la verdad que creo que puede estar muy guay. Y bueno, la verdad que lo que digo, en este caso, vi un combate de la Wild World Wrestling, ¿no? Contra Jordan Devlin, tuyo. Mío, difícil. No, espera, no, tú... No he luchado contra... Tú luchaste, perdón, contra... Carlos Romo luchó contra Jordan Devlin en White Wolf hace unos años. Pero de los últimos que hice, es que no, el último espectáculo que te vi de la sala Soho, que era cuando estaba Travis Banks, ¿contra quién luchaste ese día? ¿Te acuerdas de...? Es que no, es que ha habido varios. Claro, varios es que fue cuando se coronó, o sea, cuando le quitaron el campeonato a Travis Banks, que lo había estado teniendo mucho tiempo, uno de los de la Wild World Wrestling, que me acuerdo que volvías tú, que ya estabas en NXT y estuviste ahí, que estaba también... Si estuve en NXT, porque la primera vez que luché contra... Bueno, la única que luché en singles fue contra Pete Dunne, que yo ya estaba contratado en vale, NXT, sí, solo sí. que todavía no había debutado. Vale. Y ese combate fue muy bonito, ¿no? Fue muy bonito porque yo creo que fue como una pequeña prueba que me puso Pete en ese aspecto, y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Vale, era entonces el de Pete, creo, vale, ok. Y bueno, en este caso, continuando un poquito con lo que estamos hablando, ¿no? De NXT y demás, ahora te voy a preguntar una cosa ya más cercana, ¿no? Más un poco de que nos cuentes tu visión, pero un poquito de cuáles serían a lo mejor, o qué Dream Match, ¿no? Verías para ti, para A-Kid, no solo en NXT, sino en el tema de la lucha libre, o sea, tanto en WWE, independientes, ¿qué Dream Match te gustaría a lo mejor tener? Hombre, yo quiero tener, ya que he hablado del combate, quiero tener quizá una revancha con Pete dentro de WWE. Wow. Y creo que es un combate que no solamente disfrutaría yo, sino un poco todos los fans. Todo. Y Kyle O'Reilly es una persona que siempre menciono, ¿no? Creo que congeniaría muy bien con nuestros estilos dentro de un ring. Y Daniel Bryan o Rey Mysterio son los nombres que salen, ¿no? Porque son literalmente la inspiración que he tenido en mi carrera, ¿no? Son las dos personas que más he estudiado, que más que más me han inspirado para ser el wrestler que soy hoy. Pues de pequeño, por ejemplo, o sea, yo no sé si en tu caso fue igual, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando quedábamos los amigos para ver en ese caso SmackDown y Raw, ¿no? Que lo hacían en la tele, que quedábamos en verano, nos juntábamos en una mesita y que lo hacían ahora un poco, creo que casi tirando a la 1 de la noche, cuando te estoy diciendo, que quedábamos a posta, ¿no? Para verlo en la tele, no me acuerdo ya ni en qué canal era, por lo de ahí no había ni televisión digital ni nada, ¿no? Y la verdad que lo que digo, o sea, esos momentos un poco ahí, cuando tú conociste SmackDown, por ejemplo, entonces un poco tus referentes, ¿no? Dentro de la compañía o lo que es la WWE, ¿qué luchadores eran los que más te llamaban la atención? Yo recuerdo que Triple H, ¿no? Me llamaba mucho la atención. De hecho, tenía una mochilita para la escuela con su cara, que es bastante curioso pensarlo ahora, ¿no? Porque es mi jefe. Y Jeff Hardy también, ¿no? No sé, son ese tipo de personalidades que, wow, decías, ¿qué es esto? Es algo que nunca había visto algo así, ¿no? Y obviamente Rey Mysterio, la primera vez que le vi luchar en directo fue como, es magia pura, es Spider-Man, ¿no? Pero en la vida real, es todo lo que quiero ser. Aparte de Rey Mysterio, me acuerdo, bueno, en la época que yo lo veía, que ahí claro, yo tengo 30 tacos, tú tienes 24 tengo. 25 era, ¿no? 24. Digo, esos 5 años de diferencia, claro, a lo mejor cuando yo estaba viendo ahí, tú no estabas en esa época, ¿no? La época hasta de Booker T, Bobby Lashley, que ahora vuelve a estar ahí a tope, y estaba Rey Mysterio ahí contra Booker T, era flipante. Lo que digo, me acuerdo ahí, lo mismo, esa sensación, por ejemplo, es lo que digo, lo que vi cuando Niño Anónimo, ¿no? Cuando sonaba la canción de Buyaka, Buyaka, 619, Rey Mysterio, o sea, la peña, todo el estadio se levantaba. Y era como decir, wow, como, yo qué sé, entradas en aquella época lo típico, ¿no? John Cena, Edge, que ahora vuelve, ¿no? Batista, que siempre no sé por qué. Batista era el típico me acuerdo lo vi antes de que fuera Batista, ¿no? Cuando era el Leviatán, creo que era. Y la primera vez que lo vi, dije, hostia, este tío está mamadísimo, ¿no? Pero al final, claro, hay luchadores que te llaman la atención, por ejemplo, por una cosa, por otra. Por ejemplo, Brian Kendrick, que has nombrado antes. No sé ya nada de él, o sea, es lo que te digo, lo he visto en algún combate y tal, ¿no? Pero me refiero, no, como que no ha tenido a lo mejor, lo mismo creo que fue por lo de la separación, ¿no? Que hubo con lo de Paul London, cuando eran los vitamínicos, que eran de los que más me flipaban de tags, porque es lo que te digo, es que era un estilo de lucha que no veías en otro equipo. O sea, salían al ring los dos juntos, empezaban a saltar, a dar piruetas,
y te petaba la cabeza, y es que no paran, o sea, estaba ahí encima en aquella época, te hablo yo cuando lo veía, estaba justamente en la rivalidad, ¿no? Que era que ellos estaban creo con Trish Stratus, y estaban contra Joe Mercury, John Morrison, ¿no? Y Melina. Y la verdad que me acuerdo que es que era flipante, tío. Eso no sé si lo llegaste a ver, ¿eso? Sí, fue un poco, o sea, lo recuerdo un poco difuso, porque fue la época en la que entré a verlo. Pero esa fue la época en la que empecé a ver wrestling, más en serio, ¿no? Que empecé a seguir un poco los programas y siempre era difícil seguirlos, porque yo no tenía, creo que se echaban en Canal Plus los pay-per-view y demás, y nunca tenía una manera de ver los pay-per-view. Entonces... No, yo en aquella época tampoco, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que era lo raro, ¿no? De la semana siguiente a un pay-per-view. Todo había cambiado, sí. Tú habías visto el SmackDown anterior y era en plan de... ¿Por qué está perdido el título? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? Exacto. Y ahí el internet no era como ahora, que lo tenemos muy accesible todo. Puedes enterarte, aunque no puedas verlo, ¿no? Puedes enterarte o, bueno, ver resúmenes realmente. Yo, por ejemplo, YouTube... para lo que más lo consumo en la actualidad, o sea, mi contenido no tiene nada que ver, ¿no? Con el tema de prácticamente wrestling. Yo subo cosas de gaming, de juegos de mesa, cartas, que bueno, que también sé que te gustan un poquillo, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, yo para muchas cosas, lo que digo, al final por tiempo, por no poder ver ya incluso a veces programas enteros, en el caso de lucha, ¿no? Sigo mucho a Fallback, que es aquí también un español y tal, que hace unos resúmenes de 15-20 minutitos de lo que son los programas de SmackDown y Raw, que es lo típico, ¿no? Ves el resumen y luego de eso es en plan de, bueno, ya es cuando empieza la lucha, ¿no? Para decir, bueno, voy a llamar ya a mi primo, que es el que ahora tiene la suscripción, ¿no? Y voy a decir, vamos a ver SmackDown, vamos a ver Raw, vamos a ver NXT. Es como ya la puntillita de, va, necesito esto, tengo que ver el combate entero. ¿No? Yo, por ejemplo, lo comparo a los cómics. No tienes que leerte cada tomo de cada héroe para entender el arco principal, ¿no? Para entender, pues yo qué sé, Infinity War. No necesitas verte todas las películas, ¿vale? Pero para la gente que sí que quiere verlas, van a ver ciertas cosas, ¿no? Ciertos easter eggs que solamente vas a entender si has visto todo. Entonces, eso es lo bueno del wrestling, ¿no? Hay formas de verlo para toda la gente, y dependiendo del tiempo, de lo que les apetezca, etcétera. No, la verdad que al final es lo que tú dices, ¿no? Son todo, por ejemplo, si tú ves Infinity War, obviamente si has visto todas las películas que están, ¿no? Por así decirlo, metidas dentro del UCM, te dan detalles, te presentan más un personaje, un trasfondo, pero al final realmente es como quieras vivirlo. O sea, hay gente que con verlo, ¿no? Puede ver simplemente, por ejemplo, NXT y tal, pero claro, es lo que digo. Yo el problema que veo es que, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo veo NXT UK, veo SmackDown, veo Raw. Y también, por ejemplo, veo Independientes, All Elite. Pero claro, es lo que digo, al final, por ejemplo, lo bueno que veo de la WWE es el tema de que te dan ganas, ¿no? De ver toda su programación y está bastante diversificada toda. O sea, está muy bien hecho la network, los especiales incluso que hacen de los luchadores. Luego ya lo que digo, cosas como los talk shows, por ejemplo, que también hacen en inglés. O sea, es que al final lo que digo es, puedes consumir un montón de programas. Luego y toda también la biblioteca que tienes, cosas... el mejor wrestling de la historia, ¿no? Está ahí, es increíble. Sí, está todo. Y por ejemplo, así en plan de un poquito de NXT, ¿no? El tema de, ¿te has encontrado con alguna de las leyendas de la WWE? ¿Algún encontrado ahí que hayas visto en bastidores? Bueno, a ver, una de las mayores leyendas es Shawn Michaels, ¿no? Y es la persona que, ahí está. Por así decirlo, el encargado jefe de NXT UK. Antes de la pandemia siempre viajaba a los shows, aseguraba de que todo estaba correcto, como querían y más. Y bueno, yo qué sé, es raro al principio, ¿no? Porque es lo que estábamos hablando antes. Yo tenía una mochila con sus caras cuando era pequeño. Pero al final pues vas a ser tu jefe, tienes que aprender a trabajar con ellos y te das cuenta de que son tus jefes porque realmente son de las mejores mentes que ha dado el wrestling, ¿no? Entonces te sientas bajo su árbol de conocimiento y intentas aprender. No, y bueno, la verdad que además lo que digo, ¿no? O sea, Triple H como jefazo, ¿no? De lo que es NXT. Y luego también tienes ahí a Shawn Michaels, o sea, tienes a DX al completo, ahí va un fallo. La verdad que, guau, es que encima lo que digo, son dos leyendas, ¿no? Así de que dices, mola. Porque es que realmente es lo que digo, ¿no? De la era, en este caso, ¿no? La era antes de la era PG, la Ruthless Aggression era, ¿no? Que se conoce así un poco. Pues creo que fueron tanto The Game, ¿no? Como el chico rompecorazones, fueron como, wow, lo petan, ¿sabes? Es esa época en la que cuando se unieron de X, todo lo que pasó, no sé, lo de la autoridad. Siempre me ha gustado mucho lo que digo, ese trasfondo, ¿no? Y
esos personajes que los ves luego, por ejemplo, que tío, las entradas de Triple H de WrestleMania, tío, que dices, ¡buah, chaval! O sea, ahí meten un despliegue para una entrada que flipas. Es como, por ejemplo, a nivel de entradas, ¿no? Undertaker tiene esa magia de, no sé, es por ejemplo, mira, últimamente un referente más cercano, ¿no? Karrion Kross, no sé si lo has conocido o algo, que está en NXT. No, personalmente. Pues, por ejemplo, la entrada de NXT con Scarlett, con el humo, todo eso, como que se ve súper épica, ¿no? Esa entrada hasta que llega al ring, wow. Y, por ejemplo, lo que ha hecho en Raw, que ha hecho 2 combates, el primero ha sido contra Jeff Hardy con la vuelta del público, que le ganó Jeff Hardy, o sea, le ha reventado la racha. Y lo que digo, épico, porque, a ver, Jeff es una leyenda, fue un combate que he disfrutado mucho, ¿no? Pero sobre todo lo que digo, la vuelta también al tema de No More Words, que es que es lo... Jeff Hardy decía, yo digo, guau, tío, ¿cuándo vuelve el temazo, no? Pues al final lo que digo, también el tema también es muy importante. En el caso tuyo, por ejemplo, has ido cambiando de temas. En NXT tienes ahora el que tienes es como, ¿de qué grupo es? ¿Lo han compuesto para ti? O sea, ¿cómo va eso? Es que eso sí que no lo sabía, ¿ves? Por ejemplo. Yo simplemente lo escucho, pero... pedí que me cambiasen, o sea, porque el tema que tenía al principio no es el que tuve cuando debuté. No me sentía muy representado, digamos, ¿no? Con ese tema y necesitaba algo nuevo, me apetecía que tuviese voz. Y me pasaron como un par de temas, ¿no? de grupos que componen para WWE y demás. Y cuando escuché la canción se llama Black Sheep, flipé. Yo dije, o sea, me flipa, ¿sabes? Me lo voy a escuchar por placer. Y al final ha acabado siendo mi tema y la verdad es que es una gran diferencia, ¿no? Cuando estás cómodo y te gusta la música con la que sales, porque te da ese... Creo que escuché a Edge hablando hace no mucho de ello, ¿no? En plan, te da esa energía extra que necesitas y a este tema realmente me la da, ¿no? Es un tema que me gusta muchísimo. Y que es algo que al final también como que el público, ¿no? Lo escucha y ya sabe que vas a entrar, ya empieza el hype, ¿no? Con la canción, o sea, al final es lo que digo, es una parte, ¿no? de lo que es la entrada de cualquier luchador, el que empieza a sonar, por ejemplo, el tema. A mí me ha pasado incluso de luchadores que por X o por Y ahora han cambiado de tema y como que echas de menos a lo mejor, yo que sé, por ejemplo, hay temas que ahora lo escucho en la radio y, por ejemplo, igual que cuando escucho la canción de Black and Blue, me acuerdo de SmackDown, de cuando la tenían de cabecera, ¿no? Por ejemplo, cuando escucho Rebel Heart, que me sale mucho en la lista de Spotify, tío, siempre me digo Johnny Gargano. O sea, cosas así. Entonces, claro, al final el público también lo reconoce, te ve salir, lo que, tío, tú sales con un tema que sientes tuyo en esa parte y yo creo que también motiva mucho, ¿no? De cara a decir, va, voy a romperlo todo, voy a ir ahí y voy a darlo todo en el ring. Totalmente. Y bueno, continuando un poquito con el tema, ¿no? de NXT, la Heritage Cup. Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia en ella, explica un poco también quizás a lo mejor para, que seguro lo haces mejor que yo, ¿no? Para el público, qué ha sido la Heritage Cup en NXT UK y así pues nos muestras un poco uno de los logros, ¿no? Más tochos que has conseguido. Bueno, es un proyecto muy bonito, ¿no? Dentro de NXT UK porque, bueno, al final todos los que formamos parte de NXT UK tenemos... somos de alguna parte de Europa, ¿no? Tanto entrenadores como wrestlers. Y la Heritage Cup es como una vista al pasado, ¿no? Es un vistazo al wrestling que hacía gente como Johnny Saint, y lo que es la Heritage Cup es un tributo a ello, sin más, ¿no? Es una vista al pasado, pero representada desde el presente. Entonces, yo al menos con la Heritage Cup lo que quería hacer era eso, ¿no? Rendir un tributo a un estilo que disfruto mucho viendo y que estudio muchísimo, pero teniendo en consideración que va a ser para un público actual, ¿no? Entonces, añadirle quizá ese drama que tenemos en el wrestling actual, ¿no? Esos últimos falsos finales que te tienen ahí como en el asiento y demás. Fue un proyecto muy bonito, ¿no? Porque como artista es algo totalmente nuevo con lo que jugar, las reglas son totalmente distintas, no tienes rondas, cada ronda dura 3 minutos, pasé muy bien, ¿no? Y el hecho de que WWE depositase esa confianza en mí, ¿no? Un chaval de España, para representar el estilo británico en una marca que tiene el nombre británico, ¿no? Pues significó mucho para mí. Sí, stop. No, y la verdad que lo que te digo, en este caso un poco,
así de los combates de la Heritage Cup, ¿cuál fue el que más recuerdas? La final fue muy especial, ¿no? Porque yo ya había luchado contra Trent Seven en las independientes y en ese combate sentí un poco como ese pase de antorcha, ¿no? De ese respeto del veterano, de decir, ok, vale, este es tu lugar, ¿sabes? Y desde aquel combate sí que es verdad que he sentido que NXT UK era mi lugar y me he sentido más libre, ¿no? De expresarme como quería en el ring y bueno, es una pena, ¿no? Como estábamos hablando antes, que ese combate no haya sido en una situación normal, ¿no? Con público y demás, pero fue muy especial. Y bueno, ahora un poquito el tema de la Heritage Cup y todo, lo que digo, ¿habrán más, no? O sea, ¿se va a hacer otra vez ese torneo o hay planes de...? Bueno, ahora el campeón es Tyler Bate, ¿no? Y la ha estado defendiendo en algunos combates y demás, y planes de futuro, pues no lo sé. Yo de momento todo lo que me tengo que centrar es en el Ironman de la semana que viene. Claro. Y así de rivalidades pasadas y tal, dentro de NXT, por ejemplo, alguna que recuerdes o que hayas notado un combate que digas, si alguien quiere ver un combate tuyo de NXT, o sea, nuestros espectadores, la gente que nos está viendo, ¿qué combate de NXT recomendarías? En plan, ¿cuál ha sido el que más te ha divertido, el que más crees que pueda impresionar a la gente? Es posible que el de Tyler Bate, en el que pierdo la copa. No sé, me sentí muy realizado artísticamente hablando en ese combate y creo que él se sintió igual, ¿no? Es de nuevo como una carta de amor al estilo que tanto nos ha marcado, al estilo británico y en WWE. Entonces es algo que jamás pensé que íbamos a poder hacer y no sé, fue muy bonito. Ok. Pues la verdad que lo que aparte es que la química justamente, claro, ahora entiendo que como sois colegas también quizás es lo que digo, ¿no? Que se nota en el ring esa química, ¿no? Esos combates que dices, wow. Y no, la verdad que en este caso, bueno, de aquí mandar un saludo al crack, no sabía... Y bueno, ya sabéis, tenéis ahí el combate recomendado, así que yo os digo, merece la pena la suscripción a lo de la WWE, porque es que el contenido que tenéis es inagotable, o sea, tenéis para echaros, vamos, literalmente... veros pay-per-views pasados, retro pay-per-view... Una vida entera. Una vida, no da. Pero bueno, vamos un poquito con la siguiente parte, ¿no? De esta entrevista, que tengo muchas ganas, así que vamos a ello. Y bueno, en este caso, aprovechando un poquito, aquí voy a sacar un tema mío muy personal, pero es el tema de que, bueno, soy entrenador personal y ahí lo que quiero es un poco descubrir los secretos, ¿no? De tu entrenamiento un poco, a ver qué me puedes contar de tu entrenamiento y rutinas, ¿no? Como campeón, ¿no? El primer campeón español de la Heritage Cup, el primer español en llegar a WWE. ¿Qué entrenamientos, qué rutinas un poco sigues en tu día a día, a diario? ¿Cómo funciona todo eso en ti? Hombre, el cambio más grande que he dado como en mi cuerpo, ¿no? Y demás se debe a tener en cuenta la dieta. Asegurarme de comer bien, los macros que estén adecuados, las calorías y demás. Y algo que me propuse, por así decirlo, es no dar un cambio drástico demasiado rápido, no ganar peso para luego perderlo o no perderlo para luego ganarlo, no hacer estos bulk cut que tanta gente habla, porque cuando lo intenté por primera vez sentí que mi wrestling perdía, ¿no? Que en el ring estaba bastante más incómodo. Entonces dije, vale, tengo que darle prioridad a algo y la prioridad va a ser esto porque no quiero lesionarme, no quiero encontrarme mal en ningún momento. Entonces me aseguré de encontrar algo que siguiese todos los días, ¿no? Y ahora mismo estoy como en un proceso continuo de intentar ganar masa poco a poco, ¿no? Y seguir con unos niveles de grasa pues como los que tengo ahora o bajar un poco. Cuanto a entrenamiento, lo que intento es divertirme, ¿no? Sobre todo el cardio, por ejemplo, hago jiu-jitsu para que no sea correr en cinta 1 hora todos los días, ¿no? Porque eso es un poco aburrido. Entonces, si puedo, a la vez que gano cardio, desafiar un poco mi mente y aprender cosas nuevas, pues bastante mejor. Y a intentar ir al gimnasio una vez al día, ¿no? Hacer esas pesas y lo que estoy haciendo ahora es distribuirlo en push, pull y piernas. O sea, no vas, por ejemplo, en tronco superior y tronco inferior, ¿no? O sea, trabajas en... No, ahora mismo hago push, pull y piernas. O sea, bueno, concretamente hago push, pierna y luego pull, ¿no? Para bajar la frecuencia en el tronco superior cuando hago pull y push. Entonces le doy un día de descanso.
Complemento eso con sesiones de crioterapia o sauna. Sauna intento hacer a día de hoy casi todos los días. Como muy bueno. Muy bueno para la recuperación. Y ese es un poco los secretos, tampoco es mucho. Por ejemplo, a la semana, ¿no? En este caso, por ejemplo, de musculación, gimnasio, ¿cuántos días es? ¿Todos los días? O sea, de lunes a domingo. Intento escuchar a mi cuerpo. Hay días que a lo mejor voy 2 veces. ¿Sabes? Si me encuentro bien, he hecho push, digo, pues me siento que puedo hacer piernas, ¿sabes? Más. Ahí, lo hago, o sea, si hay días que a lo mejor voy a jiu-jitsu y termino, no sé, he tenido una sesión como muy dura, ¿no? A lo mejor el sparring es un poquito más duro, porque he luchado con alguien que pesaba más que yo, etcétera. A lo mejor ese día me voy al gimnasio, ¿sabes? Porque siento que mis brazos están muy cargados y demás y no merece la pena cansarme en exceso. Entonces, algo que hago mucho es eso, escuchar a mi cuerpo y realmente escucharlo, ¿no? Porque no merece la pena dar ese empujón extra cuando a lo mejor te puede lesionar. Claro, no, aparte que realmente creo que eso es lo que todo el mundo no quiere, llegar a ese punto de ya él mismo saber cómo funciona el cuerpo, saber cuándo puedes darle esa intensidad de más, ¿no? O cuando dices, tengo que parar porque esto es malo. O sea, creo que si has llegado a ese nivel ya dice también mucho, ¿no? De la buena preparación física obviamente que tienes y mental, en este caso es lo importante. Y en el tema de, por ejemplo, o sea, aparte de, o sea, ya fuera de lo que es las rutinas de entrenamientos, ¿hay algún deporte también que te guste practicar, aparte de artes marciales, como el jiu-jitsu? A día de hoy solamente ese. Me gustaba también jugar un poco al baloncesto y demás, pero es muy nocivo para mis rodillas. Pero no, básicamente artes marciales y wrestling, es lo que me gusta. Y luego el tema de, por ejemplo, así, pregunta de entrenador personal y demás, por ejemplo, del tema de suplementación deportiva, proteínas, por ejemplo, tomas, batidos de estos de proteínas y tal. Algunos sí yo creo que es imposible o sea, hacer mis macros a día de hoy, los niveles de proteína que hago con respecto a los de grasa, sería imposible sin suplementación. Ese es el único motivo por el que lo hago. No, sí, por eso lo decía, porque justamente igual que los deportistas de élite, ¿no? O sea, yo generalmente cuando he llevado a un deportista de élite o de alto rendimiento, una de las cosas que más he notado es que sin la proteína la recuperación les cuesta más, se cansan mucho más. O sea, al final es lo que digo, por ejemplo, yo normalmente lo que les pongo es proteína de esta proteína, por ejemplo, Big o otras marcas, ¿no? En polvo, o sea, digo, pues 20 gramos con leche, tal, no sé qué. Y sí que he visto que es una cosa que al final, o sea, ayuda mucho, ¿no? A cuando llevas esa alta intensidad. O sea, una cosa no es lo que digo una persona normal, que bueno, que también puede tomar, obviamente, ¿no? Pero sí que es algo que quería saber un poco, por ejemplo, a nivel de tú que estás consumiendo ejercicio continuamente, ¿no? Por ejemplo, tú que normalmente que tomas, a lo mejor antes del ejercicio y después, o ya, porque aparte de la dieta, obviamente. Es que he cambiado muchas cosas, ¿no? Porque hay veces que intento cosas raras, por ejemplo, a lo mejor intento hacer fasting intermitente. Entonces mi dieta cambia, a veces que intento hacer como un periodo de keto para que mi cuerpo digiera más rápido las grasas, pero normalmente, o sea, lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, nada, me levanto, desayuno bien, pero desayuno, pues yo qué sé, un batido de proteínas con algo de avena, etcétera. Luego como, ceno, generalmente similar nivel de macros en lo que como, en lo que ceno, no carbohidratos y proteínas con baja grasa, y algún snack que tengo que es las pequeñas grasas que consumo en el día, ¿no? Claro. No, la verdad que lo llevas bastante todo organizado, que es lo que digo, es que con un físico así me imaginaba que lo tenías todo muy ya estudiado y demás, que a ver, al final es lo normal, ¿no? Cuando en tu caso el físico es muy importante para lo que estás haciendo. Y obviamente tienes que saber cuidarte en alimentación, en lo que digo, el tema del entrenamiento, que he visto que lo llevas muy bien, ¿no? Y en el tema de la suplementación, obviamente ahí, pues claro, con el nivel que consumes, tanto de energía como lo que digo, los entrenamientos diarios, no todo el mundo puede aguantar eso, y lo que digo, si no duermes también en las horas de sueño, todo esto es muy importante, ¿no? Para al final estar preparado. Hombre, bueno, yo lo digo mucho a amigos y demás, o sea, si esto no fuese mi trabajo, yo creo que no sería capaz de hacer esto, ¿sabes? O sea, yo no me imaginaría ir a lo que tenía antes, ¿no? A dar clase 8 horas diarias y después preocuparme de todo esto como lo hago, pero sería realmente imposible. Claro. Y bueno, ahora un poquito volviendo al tema de la lucha, ¿no? De la lucha libre y demás, el tema del universo de la WWE. En tu caso, no sé, ¿ves también los otros shows? ¿Hay algo que te llame mucho la atención? Por ejemplo, yo, lo que te digo, veo casi todas las marcas, ¿no? NXT UK, SmackDown, Raw.
Un poco, ¿qué me puedes contar así, un poco para que la gente lo flipe, ¿no? En plan, alguna cosa que hayas visto y digas, este combate me ha gustado mucho, ¿estás siguiendo las storylines, por ejemplo, de SmackDown, de Raw? Actualmente no, pero porque no encuentro el tiempo, en todo lo que hemos estado hablando de entrenar y tal, no encuentro el tiempo de sentarme y ver un show de principio a fin, ¿no? Pero por ejemplo el último Money in the Bank sí que he visto ciertas cosas. El combate Money in the Bank masculino pues me destacó bastante, ¿sabes? Dije, wow, pues, ver a Ricochet volando y tal, ¿no? Además es especial siempre que veo a alguien con el que haya trabajado en las independientes hacer eso. Siempre es curioso verlo. Y un poco el tema de esta era, ¿no? Lo que hemos afrontado, ¿no? Lo que comentábamos de la era sin público, hemos hablado un poquito antes y tal, y el Thunderdome. ¿Tú crees que ahora que vuelve el público, ¿no? Esto está como, va a coger el push, ahora es el momento, ¿no? De esta nueva era, de la vuelta al público, yo qué sé, ¿qué esperas, qué sueños a lo mejor tienes de cara al futuro, ¿no? Hombre, a mí me gustaría, lo primero, volver a luchar delante del universo WWE, ¿no? Y quién sabe, quizá luchar en Estados Unidos. No, imagínate un debut en NXT, la marca amarilla, en América, o obviamente más de cara a futuro en un SmackDown. Son pequeñas metas, ¿no? que siempre están ahí. No, la verdad que yo creo que, vamos, lo que te propongas, tío, lo vas a conseguir, porque es lo que, tío, pocos cracks como tú hay ahora mismo, y al final eso es importante, ¿no? Lo que te digo, el carisma, el buen rollo, y luego lo que digo, la habilidad luchística que demuestras en cada combate en el ring, que al final es lo que te hacen ser aquí, ¿no? Y bueno, ahora hay un poquito ya, esto es en plan información privilegiada que tengo, ¿no? Pero bueno, sé que también te gusta mucho el tema de cómics, juegos de mesa y tal, de cartas. Me has comentado fuera de cámaras, ¿no? Que has jugado a Yu-Gi-Oh y tal, incluso por lo que he visto... para mí es uno de los juegos ahora mismo más tryhard en lo de cartas, por el tema del reglamento. O sea, me peta mucho la cabeza en comparación a Magic. Yo Yu-Gi-Oh ahora mismo no sabría jugar. No, ahora flipa. Con las reglas actuales, lo intenté hace unos meses, que me compré el juego de la Switch, el de Yu-Gi-Oh, y dije, ¿qué es esto? Ha cambiado por completo, ¿no? Es un juego totalmente distinto. A ver, lo bueno del de la Switch, porque supongo que dices el de Legacy of the Duelist, ¿no? Este de Link Evolution. Ajá. Ese lo bueno que tiene es que, claro, empezamos desde la primera era, ¿no? Y están las 6 eras. Puedes hacer claro, la historia, y vas sí. viendo cómo iba evolucionando el juego, pero claro, al final es lo que digo. Ahora, por ejemplo, han sacado un nuevo formato que es Sevens, que es todavía más, es como partidas rápidas de 20 minutitos, bueno, a ver, rápidas en Yu-Gi-Oh, cuando hay mucho TK, ¿no? En competitivo. Sí que es complicado, pero la verdad que lo digo también en el tema de Yugi. Yo ahora he jugado el juego ese, es más, lo estoy jugando en Play, compitiendo y tal, y va bien, pero a ver, es que ves cosas que te petan la cabeza. O sea, el último torneo era en plan de, me viene un tío que me iba con solo trampas, y era básicamente no quería que yo le... O sea, cosa que hacía se activaba una trampa, y era en plan de, bueno, voy a sacar algún bicho o algo. Yo de momento no estoy pudiendo atacar, cuando no me sacaba un negar de ataque, cuando no las espadas de luz reveladora, y yo digo, pero ¿esto qué es, tío? Que estoy aquí en un torneo y me están troleando, ¿o qué? Y la verdad que muy, muy gracioso, tío. ¿Y Magic, por ejemplo, has jugado mucho últimamente o...? He jugado Magic, jugué estándar cuando empecé, y lo que más he jugado es Legacy, con mazos prestados de algún colega y demás. Jugaba Elfos, jugaba la Countertop, y es lo que más he disfrutado, quizás jugar Legacy. Yo creo que, a ver, es un formato que lo que digo, las partidas es que, a ver, estándar a lo mejor es como siempre reglas más simplificadas, ¿no? No hay tantos combos como en Legacy. Es que, vamos, ahí el tema del combo tiene otro nombre, o sea, llegas a otro nivel. Ahora mismo, no sé si estás un poco en la actualidad con Magic, ¿no? Pero han sacado la colección básica de este año, básicamente la han sustituido por una colección de dragones y mazmorras, tío, de Dungeons and Dragons. Sí, si te mola el rollo... Vi que estuvieron haciendo cosas interesantes, vi que habían sacado unas cartas de Walking Dead y cosas así, dije... No, están haciendo pariditas bastante guays, ¿eh? O sea, ahora lo de Dungeons, lo que digo, la está probando, está muy bien como entry point otra vez para lo típico estándar, ¿no? Gente que quiera empezar, pues en vez de la básica han sacado una edición diferente, y claro, pues lo típico con Drizzt Do'Urden, todos esos personajes de Reinos Olvidados y de Dungeons que dices, wow, esto flipa. Y la verdad que lo que digo, la he disfrutado mucho, tío, y no sé... Yo el tema de Magic, más que nada, el último juego es competitivo, sobre todo de estándar. Lo que digo, Legacy he jugado, pero también te digo que en Legacy me he comido los mocos, ¿eh? O sea, me han dejado mazos. Y me acuerdo de ir a un torneo, tío, y decir, es que no puedo, o sea, es que no juego, tío. O sea... A mí me gustaba por eso, porque es posiblemente el formato más difícil, en mi opinión. Pero el Vintage es quizá demasiado. Vintage... demasiado poder. Vintage es demasiado poder y demasiado... Necesitas una cuenta bancaria, o sea...
O que te dejen... Bueno, eso aparte, sobre todo ahora, ¿no? Cuando yo jugué no estaba todo tan caro, pero ahora sí, imposible. Sí, ahora solo con el top 9 ya flipas. Dices, bueno, Mox no sé qué, Black Lotus, Old School fuera. O sea, vamos a piones... Es una casa, es precio de una casa. Sí, no, el tema de las cartas, la verdad que es una flipada. Y aparte de eso, o sea, aparte de los juegos de cartas, Magic y demás, consolas, juegos de mesa que te gusten. Sí, bueno, consolas, mucho. O sea, tengo la Play 5, tengo la Switch, juego al PC, tengo un Nintendo DS que utilizo para viajar también. Ahora mismo he vuelto a pintar miniaturas, no tanto Warhammer como estoy con un juego de Marvel Crisis Protocol y demás. Espera. Bueno, no sé dónde tengo aquí, pero sí, estoy jugando, tío. Es la hostia, el Crisis Protocol. Está muy chulo. Yo todavía no he jugado mucho, o sea, estoy disfrutando pintando las minis, pero muy guays. O sea, mola mucho pintar, pues yo qué sé, tu Doctor Octopus y tus Thanos y tal, está muy guay. Y te has pillado, por ejemplo, la caja básica, supongo que viene Spider-Man, ¿no? Ajá. ¿Has visto el Spider-Man que ya va en el otro pack con la gata negra? Le he visto. Ese todavía no me lo he pintado, me he pintado el básico. Yo es que ese me quedé fuera de reserva, tío, porque aquí es que están llegando, se está vendiendo muy bien el juego. Y claro, te pasa mejor que, por ejemplo, yo me he montado los X-Men, que van sin la caja básica, o sea, me los he ido pillando por separado. Es más, voy a empezar a subir vídeos al canal del juego y tal, con reviews un poco, porque es lo que digo, es un juego que al final yo he jugado mucho tiempo a Heroclix, ¿no? Pero Heroclix al final lo que te digo, había un power creep que era o estás gastando continuamente, o como que ya no puedes jugar competitivo. Y aquí lo que he visto es, aparte de que el juego es muy realista en cuanto a los poderes, ¿no? De superhéroes y tal, están muy bien representados lo que son los poderes de los cómics y tal. Y me ha gustado eso, el que puedes jugar tranquilamente, las figuras de la caja básica a día de hoy se siguen usando y son perfectamente competitivas. Y no sé, es lo que digo, es que al final está guay porque son unas esculturas, unos diseños muy bonitos y ya si lo tienes pintado, pues una pasada. Y así de cómics, ¿qué personajes, o sea, del Crisis Protocol o de cómics de Marvel en general, cuáles son a lo mejor tus favoritos, aparte del Trepamuros? Recuerdo, o sea, es una opinión un poco rara, ¿no? Pero leer Civil War 2 lo recuerdo con mucho cariño, recuerdo que... porque era muy fan de Civil War 1. Y no sé, o sea, recuerdo la historia como muy bien hecha, metiendo a Miles por ahí, metiendo la historia de Hulk, ¿no? Que quería pedirle a Halcón que, bueno, estos son muchos spoilers por si alguien no se lo ha leído. Esa historia, soy muy fan de ella. Obviamente he mencionado Civil War 1, y en general los X-Men de Claremont es un poco la serie que siempre me vuelvo a leer, ¿no? Pues es como muy bonita. Pues justamente la etapa de Claremont la han sacado ahora en un formato de esto de Marvel de los 2000 que han sacado, que están a 3 euros en Carrefour, tío, y está justamente la etapa del final de lo de Short, Magneto, ese rollo que luego ahí Claremont cerró bien. Y la verdad que justamente creo que la etapa de Claremont, a los que nos ha gustado los X-Men, es de las yo que más llaman. Yo la tengo en papel, ¿no? Pero... Sí, yo la tengo en grapa, o sea, la tengo en grapa, pero ahora me compré también esto porque estaba también la última canción del Fénix. Y me pillé esos dos porque el de Spider-Man cuando llegué ya no había, o sea, Polo obviamente. 3 euros, 390 páginas, creo que, claro, es lo que te cuesta casi una grapa ahora cuesta más. O sea, yo cuando empecé las grapas valían 125 pesetas y ahora ya te valen pues lo que... Pero bueno, es lo que digo, los cómics al final siempre mola mucho y la sensación de tenerlo en grapa, guardados, está muy bien. Plastiquito y tal, está muy bien. No, aparte, una de las últimas cosas que me he leído y más me han gustado ha sido el cómic este que han hecho un crossover de Fortnite con Batman. Te lo recomiendo. Si quieres, mira, de verdad, te mando los 6 números y te los lees, tío. Te los regalo. O sea, los tengo de cosas que he hecho de concursos, de códigos y tal. Y ya te digo, te mando unos 6, tío, os los mando ahí a quien haga falta y que te lleguen. Pero, aparece un combate ahí, sin comentarios ni nada. Snake Eyes de G.I. Joe contra Batman ahí. Crossover de venga, va. Y se empiezan a pegar y la historia, la verdad que es bastante divertida, ¿no? Pues bueno, un poco ahora, la verdad que está guay este rollo de saber un poquito ahí de cómics y demás. Y no sé, así de los X-Men ya por friquismo puro, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus personajes favoritos dentro de X-Men, por ejemplo? Lo ves, no, me encanta el concepto, ¿no? Me encanta el concepto de soltar no solamente de antihéroe, sino soltar un personaje, no contarle a la gente absolutamente nada del personaje y que eso crea aún más hype, ¿no? Por el personaje. O sea, literalmente le sueltas en un tomo con Hulk y la gente flipa tanto de decir, ¿qué es esto? Quiero más, le metes en los X-Men, no cuentas nada de su historia, ¿no? Y al final se convierte, en mi opinión, en el personaje, es el X-Men
por excelencia, conocido, ¿no? Todo el sí, mundo sí. piensa en él. Yo creo Y que- antes Spider-Man está ahí también. Claro. Y por ejemplo, bueno, no sé de X-Men hasta dónde a lo mejor has leído, pero no sé si has llegado, bueno, Gambito sí que lo conocerás obviamente porque está desde hace mucho tiempo, pero Fantomex, por ejemplo, ¿lo has llegado a conocer? No. De la etapa Claremont es el tío este que era el que era como un ladrón blanco que hablaba francés, que hicieron, es también de Arma X. Ese estaba, creo que en la etapa de Claremont salía, pero salía poco. Luego es cuando ha ido cogiendo todavía más protagonismo cuando lo han vuelto a usar. Que era Arma 13 en aquel entonces, creo. Hombre, sí, o sea, a ver, yo recuerdo que sí que es verdad que en la época de Claremont y tal había como muchos villanos en el club Sí. en el Hellfire Club, pero no sé, no recuerdo mucho. O sea, no he leído mucho actual en realidad, ¿sabes? He leído un poco lo que he ido cogiendo, lo que me han ido recomendando y tal, pero no conozco a ese personaje. Vale, pues ya te pasaré ahí un poquito para, por si te mola el rollo ese. Es que es un personaje que a mí me recuerda mucho a lo vez, no solo porque los orígenes realmente están relacionados, ¿no? Sino por lo que digo, porque es el típico que no sabías nada de él, te cuenta las cosas, luego todo eso es mentira. Entonces, claro, la evolución que ha tenido ha sido muy bestia. Y bueno, ha pasado de todo con él. O sea, ha sido otro personaje de los pocos así que han salido de la época de Claremont a lo mejor que siguen a día de hoy. Porque al final, claro, muchos de los que fueron apareciendo, ¿no? Realmente o han muerto, o lo típico, ¿no? De los cómics, ¿no? Que no todos pasan a la siguiente página o viñeta. Pero bueno, la verdad que ha estado bastante guay tener un poquito aquí esto también de cómics. Y el tema de, por ejemplo, de juegos de mesa y eso, aparte del Crisis Protocol, ¿hay algún otro así que puedas recomendar a la gente que nos está viendo? No soy muy de jugar, o sea, por ejemplo las miniaturas me disfruto mucho más el pintarlas que jugar, ¿no? Claro. Pero yo que sé, lo poco que he jugado, por ejemplo, a la versión del Señor de los Anillos, creo que se llama Middle Earth, no sé cómo se llama el juego, pero es básicamente Warhammer, ¿no? Con el Señor de los Anillos. He jugado vale, un poco y es divertido también. Ok. Pues nada, tío, muchas gracias aquí por el aporte. Y bueno, vamos ahora con la parte final, con las preguntas y respuestas. Y bueno, hemos llegado a una de las últimas partes, ¿no? de esta entrevista con Akit, niño anónimo, wrestler, Carlos Ruiz, un crack. En este caso te han hecho varias preguntas, te las voy a ir leyendo y puedes contestarlas un poco con tu opinión, ¿no? Y bueno, la primera de ellas es de Lucas Marín, que pregunta ¿cuál es tu luchador favorito? Bret Hart. Ojo, tiras ahí alto. Vale, luego en este caso de Anna, que bueno, nos comentó que te veía con su pareja en la Wild World Wrestling, ahí cuando luchabas, así que es una gran fan por lo visto, ¿no? ¿Te gustan los cómics y Speedy? Creo que has contestado, ¿no? Pero... Algo me gusta. Sí, algo me gusta. Vale. Luego tenemos una de Iván Arregui. Ojo, esto es un tema que yo no he tocado, que es ¿qué relación tienes con Walter? Pues muy buena, la verdad. Aprendí muchísimo del combate y es una de esas personas que es muy importante tenerlas en el roster, ¿no? Porque en mi opinión es uno de los mejores luchadores actuales, de lejos. Y siempre que puedo aprender un poco de él, pues lo hago. Buena esa. Vale, luego Hugo Velas, ¿juegas a videojuegos? ¿Qué juegos sueles jugar? Juego muchos videojuegos. Actualmente No Man's Sky, estoy ahí un poco viciado, y el UFC 4. Ojo. Yo UFC participé, tío, y me llevó una nariz rota. La verdad que la MMA, tío, es lo que digo, me gusta mucho también, pero es lo que digo, es un deporte que te revienta mucho, tío. Sí. Y en este caso, te iba a preguntar así de Strangis, pero ¿has probado el Pokémon Unite, tío? Lo probé. Lo que pasa es que nunca he sido muy fan de ese tipo de juego, ¿no? de los MOBA y tal. He intentado meterme al LoL, pero nunca me ha llamado lo suficiente. Y este es un poquito más de lo mismo. Tiene más atractivo para mí porque es Pokémon, pero no creo que me entretenga tanto como un Mystery Dungeon o un juego de la franquicia. De la franquicia normal. Ok, pues vamos a seguir un poquito en este caso. Preguntan por aquí ¿qué proyectos tienes pensados a futuro y si sacarías una marca de ropa? Ojo, Una marca de ropa. No creo que nadie estuviese interesado en una marca de ropa mía, ¿no? Porque mi estilo es un poco extraño. Yo camiseta de aquí me pillo, cuando la saques avísame. Eso sí, eso seguramente salga en la tienda de WWE dentro de poco. Pero no, algún proyecto quizá, algo que siempre he querido hacer es hacer un videojuego. Es algo que sí es verdad que he querido hacer.
estaría guay. Oye, molaría, yo te digo una cosa, me encantaría poder verte en el próximo en el próximo 2K de WWE. Imagínate. Sería bastante guay, ¿eh? Sería... O sea, poder jugar ahí contigo y decir, me siento como aquí todo. Estaría muy guay. Estaría bastante top. Estaría muy guay. Además de que, no sé, yo echaba de menos ese juego porque el año pasado no salió. Y tengo muchísimo hype por ver qué tiene escondido 2K. A ver si hay suerte y aparece una quita ahí de repente, que estaría guapísimo, tío. Sería un puntazo, te lo digo en serio. Sería un sueño hecho realidad, bueno, ¿no? Es lo típico que piensas cuando... Pues, no sé, mola más. Pues nada, tío, con tu calidad y tu habilidad y todo, seguro que al final sales, tío. Lo preveo. Eso esperemos. Y bueno, en este caso, una pregunta en este caso de Enrique Villalón, que pregunta si hay algún sitio para empezar con wrestling en España, ¿cómo recomendarías empezar con el tema del wrestling? Hay muchos sitios ahora, es bastante más fácil que cuando yo empecé, ¿no? Hay escuelas en muchas zonas de España, entonces dependiendo de dónde vivas, vas a tener que ir, yo que sé, por ejemplo, si vives en Barcelona, no tienes SIS, tienes Despertaferro, tienes Lucha Libre, en Madrid tienes Lucharama, ¿no? Que es la escuela de la WWE, tienes New, que es una escuela nueva que va a abrir sus puertas en los próximos meses. Por Valencia hay cosas, por Zaragoza hay cosas, en el País Vasco hay cosas, en Sevilla hay cosas. Entonces es muchísimo más fácil que cuando yo empecé, ¿no? Que solamente había Barcelona y un poco en Madrid. Bueno, la verdad que sí que es una cosa que ha ido mejorando y mejor para la gente que le guste el wrestling, ¿no? Que tenga esa oportunidad de que no sea irse o a Madrid o a Barcelona y a lo mejor ya en Valencia incluso. Eso es. Si empieza algo, la verdad que está bien recibido, ¿no? Vale, esta es una pregunta bien chula. En este caso nos pregunta Alex Bargareu. Lo primero, de si te ves en un tag team mixto con Sara León. Hombre, sería increíble. Estaría top. Yo pagaría por ver eso. Yo creo que no habría yo creo que no nos pueden juntar, porque no habría nadie que nos ganase. No seríamos imparables. Ahí está. Entonces nadie nos va a dejar hacer eso. Y bueno, la otra pregunta que también te hace, ¿no? Es en este caso, si estuvieras en una facción de luchadores, ¿cuál sería? ¿O te gustaría a ti crear tu propia facción? Yo creo que la crearíamos y seríamos el Chess Club. Seríamos jugadores que disfrutan jugar al ajedrez. Y en el ring. O sea, esa es buena, ¿eh? O sea, tiene... Mira el Bullet Club, yo no digo más. O sea, lo petó en la New Japan, luego ¡pam! Donde quiera que estés... Tenemos progresión. Es un buen referente. Vale, y luego la última pregunta que te han hecho en este caso es de Aaron Gisbert, que pregunta ¿cuál es tu marca favorita en la actualidad? Supongo que se refiere a si te gusta más NXT UK, NXT, SmackDown, Raw... Sí. Barro para casa, pero realmente es mi opinión. Creo que NXT UK es la mejor marca. Es un poco el estilo que yo siempre he amado, ¿no? O sea, los episodios son muy cortos, son muy atractivos para ver y sobre todo mucha razón. Si vives en Europa vas a tener la posibilidad de verlo en directo bastante más sencillo, ¿no? que un show de NXT, por ejemplo, ¿no? Porque vas a tener que viajar a Estados Unidos y tal. Entonces, creo además que en este último año ha despegado muchísimo. Es una marca que está creciendo muy rápido y a saber lo que le espera. No, la verdad que yo también te digo que creo que es, por ejemplo, una cosa que a otras marcas, ¿no? Por ejemplo, a Raw, veo que quizás el que dure 3 horas hace que metan demasiado relleno de... A veces lo que te digo, fragmentos que dices, ¿por qué este combate otra vez? Tal, pero porque claro, es que son 3 horas lo que estás intentando cubrir. Ajá. Entonces, ahí en lo que sí que he visto es, por ejemplo, eso de que de NXT UK, una de las cosas que más me ha llamado la atención de los programas que he visto por la web de la WWE, es que no ha habido ninguno que se me haya hecho pesado. O sea, todos son muy disfrutables, los ves. Las peleas es lo que digo también, hay tiempos muy buenos para cada una y al final creo que lo han sabido llevar muy bien el producto y lo que digo, yo creo que lo que tú dices, o sea, va a despegar mucho y la verdad que está guay, ¿no? Que puedas estar ahí también tú en ese despegue. Está muy guay. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Son distintos productos para distintos fans. O sea, si tienes menos tiempo o disfrutas de un wrestling como más rápido, más pues, centrado en un poco el ring, tal, NXT UK, si quieres ver más historias, más pues, fuegos artificiales, etcétera, tienes Raw, luego tienes SmackDown, que es una mezcla, luego tienes NXT en América, ¿no? Tienen muchísimas posibilidades, es lo guay de WWE. Y bueno, como siempre también me preguntáis en este caso, en esta sección de entrevistas, también dejo que me hagáis a mí también preguntas aparte del invitado, que normalmente intento que tengan que ver obviamente con el invitado que viene, ¿no? Así que en este caso voy a proceder a leer un poquito las preguntas que me habéis hecho,
para que contestarlas y que sigamos un poquito, ¿no?, con lo que es la despedida de esto. Así que vamos a empezar en este caso por la primera de ellas, que sería de si he luchado alguna vez en un ring. De Verónica Guzmán. Pues la verdad que en lo que wrestling se refiere, solo he luchado una vez y fue en una Battle Royale, estuvo bastante bien, eliminé a 3 oponentes y luego me eliminaron. Pero fue una experiencia que de verdad recuerdo siempre muy buena, muy productiva, muy divertida y lo repetiría encantado. Luego la siguiente pregunta en este caso es de Aaron Gisbert, que me ha preguntado también cuál es mi marca favorita en la actualidad. Aquí tengo que decir que ya habéis visto la respuesta, ¿no?, del crack, pero yo pienso que lo mismo. O sea, NXT UK para mí es de las marcas que más está aportando ahora mismo al tema del wrestling. Suelen ser un poco, es más diferente, el programa tiene una duración muy buena, es una cosa que me gusta, y la verdad que hay luchadores como Ilya Dragunov, como A-Kid, Walter y demás que me encantan y me flipan. Hay otros que han estado allí, ahora no están y los echo de menos, pero bueno, están en el roster principal o están en el otro NXT. Pero lo que digo, ahora mismo creo que los programas son muy buenos, tienen un tiempo muy bueno para también la visualización y al final pues son espectáculo que mola muchísimo. Luego, en este caso, Noah Capdevila me pregunta cómo sería mi personaje en el ring. Pues la verdad que, lo que digo, la pelea que luché iba de deportista chulo playa, así que tampoco era un personaje muy no mío, no estaba guionizado ni nada. Fue por un poco, lo que digo, estuvimos ahí probando un poco de cómo va el wrestling, todo esto, estuvimos practicándolo y me dieron la oportunidad de simplemente pues aparecer en una Battle Royale, ¿no? En este caso, lo que sería el tema, ¿no?, de mi personaje, pues la verdad que me molaría ahí un rollo tipo Edge, ¿no?, tipo Rated Star, lo que digo, ¿no?, un poco chulesco así, mostrar un poco ese buen rollo, ¿no?, que tengo, pero a la vez como picando, ¿no?, a mis oponentes. Es algo que siempre también me gusta mucho, ¿no?, el rollo ahí de vacileo y tal, y la verdad que podría estar bastante guay, algo así. Pero bueno, es lo que digo, es algo que tendría que pensar mucho el tema del gimmick, y al final, pues bueno, depende, ¿no?, porque por ejemplo, viendo gimmicks como los de A-Kid y tal, creo que hay una gran diversidad y siempre puede ser algo que sorprenda al fin y al cabo. Pero vosotros, decidme en comentarios qué gimmicks o cómo sería vuestro personaje si fuera un luchador. La verdad que estaría bastante bien leeros y saber un poquito más de vuestras opiniones. Y por último, la última de las preguntas de Fanny Leire me pregunta si he competido en MMA. En MMA he competido obviamente por el tema de los entrenamientos que hacíamos y tal, luego participamos en circuitos o en torneos cerrados de los gimnasios a nivel de la Comunidad Valenciana o a nivel de España. Y la verdad que me fue bastante bien, pero ya no compito, o sea, hice un torneo, literalmente creo que hice un torneo entero que lo gané. Lo que digo, mi nariz rota y todo eso, no os lo recomiendo, acabé bastante mal en cuanto a lo que digo, lesiones, todo esto. Es muy duro y al final, pues lo que digo, si puedes dedicar todo tu tiempo, como por ejemplo en este caso hace A-Kid, ¿no? Puedes dedicar todo tu tiempo, todo tu esfuerzo a eso, sí que está bien, pero si luego trabajo, por ejemplo, entrenador personal, más lo de YouTube y tal, sí que es verdad que mi físico nunca suele estar 100% disponible para lo que son ese tipo de esfuerzos físicos, ¿no? Y bueno, pasa factura, se nota mucho. Pero bueno, la verdad que lo que digo, los combates de exhibición también me fueron muy bien y demás. Y bueno, pues me retiré invicto, ¿no? Algo es algo. Pero lo que digo, sí que creo que es una disciplina que gasta mucho. Lo que digo, es una disciplina dura el tema de las artes marciales mixtas. Y que realmente hay que tener una muy buena preparación física. Así que si alguien de verdad quiere apuntarse en ese mundo también, lo que digo, sobre todo una buena preparación física, tened incluso un entrenador personal que os asesore o un entrenador de la disciplina en general para que os ayude, os lleve un proceso y vayáis poco a poco sin romper vuestros niveles, ¿no? Y sin romperos a vosotros mismos, que es al final lo más importante. La seguridad antes que todo, no lo intentéis en casa. Y bueno, viendo esto, vamos un poco a continuar ya con lo que es la despedida. Y bueno, en este caso creo que ha llegado el momento, ¿no?, de la despedida. La verdad que ha sido todo un placer el estar contigo aquí, tío. Me lo he pasado bomba. Igualmente. Se me han quedado mil cosas por preguntarte, pero la verdad que, jope, que se agradece mucho que hayas tenido tiempo, ¿no?, para estar aquí, para pasarte por el canal, tío. Y de verdad que muchísimas gracias. ¿Y hay alguna cosa que quieras decir a los que nos están viendo, a los espectadores, a tus fans? Yo creo que lo hemos dicho un poco todo, ¿no? Pero nada, darte las gracias a ti por este momento y la verdad es que lo he disfrutado mucho yo también. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado la entrevista. Desde aquí agradecer a este crack, al campeón, a A-Kid, por estar con nosotros. Y bueno, Carlos, tío, de verdad, un saludo enorme y muchísimas gracias. Un abrazo.